Buenos días. Hoy vamos a empezar con el primer tema para el curso de métodos estadísticos para la carrera de estadística. Este es un repaso de conceptos básicos que ustedes vieron en los cursos introductorios. El primer grupo de conceptos básicos que vamos a repasar es el de tipos de variables. Recuerden que en estadística introductoria ustedes estudiaron dos grandes tipos de variables. Las variables cualitativas o categóricas, también denominadas categóricas, que representan cualidades, nombres, etc. Y también están las variables cuantitativas, que son características que se pueden representar con números cuya secuencia tiene algún significado. Dentro de estos dos grandes tipos de variables podemos señalar que existen cuatro tipos de escalas de variables. La escala nominal, que se refiere a variables cualitativas cuya clasificación no está jerarquizada. Ejemplo, tenemos los colores, el cantón de nacimiento, la forma de transporte hacia la universidad, mientras que podemos también tener la escala ordinal. Estas también son variables cualitativas, pero su clasificación está jerarquizada. Típicamente se usa en varias encuestas. Por ejemplo, en encuestas de salud tenemos el estado subjetivo de salud. Se le pregunta a la persona, ¿cómo considera que es su salud hoy? Excelente, muy bueno, bueno, regular o malo. Noten que aquí existe una jerarquía o un orden porque excelente está antes de muy bueno, excelente, muy bueno, bueno está antes de regular y de malo. El momento del día también se puede considerar como una escala ordinal porque tenemos madrugada, mañana, tarde, noche. O en las competencias, el metal o tipo de medalla ganada en una competencia. Tenemos oro, plata y bronce porque el que recibió una medalla de oro está por encima de los que recibieron medallas de plata y de bronce. Dentro de las variables cuantitativas tenemos la escala de intervalo y la escala de razón. En la escala de intervalo, la variable cuantitativa en la escala de intervalo es una variable cualitativa en la que el cero no significa ausencia de la característica. Así podemos hablar, como ejemplo clásico, el de la temperatura en grados Celsius, ya que la temperatura de 0 grados es una temperatura que existe. Y hay temperaturas por debajo del cero, por ejemplo, menos 10 grados centígrados, o por encima del cero, 25 grados centígrados. Otra variable de intervalo puede ser la utilidad neta de un negocio en términos contables, porque en términos contables nosotros podemos tener utilidades negativas, esas son las pérdidas, o utilidades positivas, que serían las ganancias. El cero aquí implicaría que pues no tenemos utilidades. Tenemos también pero vean que sí podemos tener valores negativos y valores positivos. Tenemos también la escala de razón, y en la escala de razón generalmente son variables cuantitativas en la que el cero es absoluto, pues representa la ausencia total de la característica. Por ejemplo, la estatura. Eso quiere decir que alguien con estatura cero no existe. O el peso. Alguien con peso cero o un objeto con peso cero no existe. El monto del salario mensual en miles de colones, si tenemos un salario de cero, es que no se está recibiendo salario. Además, dentro de las variables cuantitativas tenemos otra gran clasificación y es la de variables discretas y variables continuas. Las variables discretas son las que tienen valores que pertenecen al conjunto de los números enteros. Por ejemplo, el número de hermanos, las materias matriculadas en el primer semestre, el número matriculado de créditos o el número de latas de cerveza compradas. Podemos tener también variables continuas, que son aquellas variables que tienen valores que pertenecen al conjunto de los números reales, aunque a veces es el conjunto de los números reales positivos. En otras palabras, los valores pueden estar representados con decimales. Típicamente, el peso y la estatura son variables continuas porque nosotros lo podemos medir en metros, decímetros, centímetros, milímetros y con las siguientes clasificaciones podríamos tener decimales. Un ejemplo famoso
que generalmente se presenta en los distintos cursos de estadística introductoria es el de la edad. La edad es por definición una variable continua, pero está representada generalmente como una variable discreta. En otras palabras, como la edad cumplida. La variable es técnicamente continua, pero en la práctica es analizada como si fuera discreta. En otras palabras, alguien que tenga 20 años y un día, o alguien que tenga 20 años y 300 días, en realidad tiene la misma edad cumplida, 20 años. Entre las variables nominales hay un caso especial que a mí me gusta resaltar porque lo vamos a utilizar bastante durante el curso. Es el caso especial de la variable binaria. Una variable binaria es una variable nominal compuesta por solo dos categorías, que generalmente son representadas con unos y ceros. El representar a una variable binaria con unos y ceros tiene grandes ventajas. Y voy a decir un argumento que les voy a pasar preguntando a través del semestre. Si ustedes piensan cuál es la media aritmética de una variable binaria, ustedes deberían de decir que la media aritmética de una variable binaria es la proporción de unos. Ahora bien, dado que ya estoy mencionando, vean que también vamos a utilizar en este curso en forma frecuente las medidas de posición y variabilidad. El objetivo básico de las medidas de posición, particularmente de tendencia central y de variabilidad, es el resumir un grupo de datos en un grupo reducido de medidas. Recuerden que ese es uno de los propósitos de la estadística, tratar de resumir un gran conjunto de datos en una o dos cifras para poder representar ese gran conjunto de datos de forma resumida y fácil de interpretar. Además, como vamos a ver, las medidas de tendencia central y las de variabilidad son insumos para fórmulas de pruebas de hipótesis. Aquí voy a mencionar estas medidas de tendencia central y de variabilidad que son las más utilizadas. La media aritmética, la desviación estándar muestral, el coeficiente de variación, la moda, la razón de variación, la mediana, los percentiles, el recorrido o rango, el rango intercuartil o recorrido intercuartil y el rango interdecil, recorrido interdecil. Les voy a solicitar a ustedes que repasen estas medidas de tendencia central con los apuntes que ustedes tienen de cursos anteriores. Yo me voy a centrar sobre todo en algunas otras medidas de posición y otros momentos que se mencionan poco en la literatura, pero que a lo mejor los podríamos utilizar en este curso. Una es la media geométrica. Vean que la fórmula de la media geométrica es la productoria desde igual 1 hasta n de x sub i, y a esa productoria la elevamos a la 1 entre n. También podríamos decir que es la raíz enésima de la productoria de los x sub i. Es útil para describir tendencia central en una distribución asimétrica, y la exponenciación de la media aritmética de los logaritmos de x es igual a la media geométrica. En otras palabras, si nosotros le calculamos la media aritmética a los logaritmos de x y exponenciamos ese valor, vamos a tener la media geométrica. Esta equivalencia es muy importante más adelante en el curso cuando ustedes tienen distribuciones asimétricas y las necesitan representar de alguna forma con transformaciones. Tenemos también otras medidas. Otra de las medidas que está relacionada con los momentos es la kurtosis. La fórmula que aparece aquí es la fórmula de la kurtosis centralizada. Por eso es que tiene esta resta de 3. Noten que es una razón. Es la razón de la suma de las desviaciones a la 4 entre la suma de las desviaciones a la 2 multiplicado por n, y después se le resta el 3. El 3, al restar 3, esto lo que permite es tener números positivos y números negativos. Los números positivos nos hablarían de una kurtosis alta
y los números negativos de una kurtosis baja. ¿Cómo entendemos qué son las kurtosis altas y bajas? Bueno, vamos a decir que la kurtosis poblacionalmente se define como el cuarto momento estandarizado o bien el cuarto momento alrededor de la media dividido por la variancia al cuadrado. Mide el achatamiento de la distribución, o sea, una distribución leptocúrtica, que es cuando tenemos kurtosis muy bajas, tiene un pico bastante agudo. Mientras que una distribución platicúrtica es una distribución achatada. Una distribución mesocúrtica es una distribución cuya kurtosis es cero. La distribución normal sabemos que tiene una kurtosis de cero. La fórmula muestral de la kurtosis es un estimador sesgado de la kurtosis poblacional y requiere una serie de factores de corrección para ser insesgado. Tenemos también equivalente el coeficiente de asimetría. Noten que aquí tenemos la sumatoria de las desviaciones al cubo entre la sumatoria de las desviaciones al cuadrado elevado a la 1 medio y vean que aparte se multiplica por raíz de n. En este caso podemos tener también valores positivos y negativos. Poblacionalmente se define como el tercer momento estandarizado. Los momentos es algo que ustedes van a estudiar en los cursos de cálculo diferencial e integral, o bien también se define como el tercer momento alrededor de la media dividido por el cubo de la desviación estándar. Mide la simetría de una distribución y, en otras palabras, si los datos se concentran hacia los valores menores o mayores de la distribución. La fórmula muestral es un estimador sesgado del coeficiente de asimetría poblacional y también, al igual que la kurtosis, requiere un factor de corrección para ser insesgado. Si el coeficiente es positivo, diremos que la distribución tiene una simetría positiva, o sea, valores extremos altos. Si el coeficiente es negativo, la distribución tiene una simetría negativa, o sea, tiene valores extremos bajos, o sea, hacia la izquierda. Estas, repito, yo no voy a evaluar directamente en los exámenes el que se tenga que ustedes interpreten directamente una media aritmética, una media geométrica, una desviación estándar, pero lo que sí les voy a pedir es que sepan utilizarlas, sepan entender qué significa para cuando las utilicemos en los temas de pruebas de hipótesis. El siguiente concepto básico tiene que ver, o el siguiente conjunto de conceptos básicos tiene que ver con la inferencia estadística. Sabemos que en la inferencia estadística vamos a hablar de variables aleatorias y es una variable que adopta valores numéricos de acuerdo a un experimento o de acuerdo al azar. Generalmente se dice de acuerdo a un experimento por la tradición de los diseños experimentales y de la matemática. Pero en realidad cuando tenemos un estudio observacional hablamos de variable aleatoria cuando sus números en general dependen de un cierto muestreo aleatorio. Vamos a hablar también de función de densidad de probabilidad. La función de densidad es una función que define la probabilidad de que cada valor posible que una variable aleatoria puede asumir. Y la función de probabilidad acumulada sabemos que es una función que define la probabilidad de que una variable aleatoria sea igual o menor a un valor determinado. Entre otros conceptos, tenemos el concepto de población. Recuerden que en inferencia estadística nosotros lo que estamos tratando es de inferir hacia la población, tratar de describir la población con una muestra. La población es el conjunto total de unidades estadísticas, mientras que la muestra es un subconjunto de la población. Una muestra aleatoria o probabilística es una muestra cuyos elementos fueron seleccionados al azar. A veces tenemos muestras no probabilísticas y muestras probabilísticas. Nuestra intención es generalmente tener muestras probabilísticas. Dentro de la inferencia también hablamos de parámetros. El parámetro es una medida de posición o variabilidad de una población. Y en este sentido el parámetro es tanto la fórmula matemática como el valor.
En cambio, cuando hablamos de la muestra, hacemos la diferencia entre la estimación y el estimador. La estimación es el valor de la medida de posición o variabilidad en una muestra al azar con la que se trata de estimar el valor de un parámetro. O sea, la estimación es el valor que obtenemos en una muestra o en un experimento. Mientras que el estimador es la función matemática con la cual se calcula la estimación. Ya vimos antes la fórmula de la media geométrica. Esa fórmula es el estimador de la media geométrica en la población. Un concepto que vamos a utilizar mucho es el de distribución muestral. La distribución muestral es la distribución de probabilidad de todas las estimaciones posibles a partir de un estimador y un tamaño de muestra específicos. El error estándar es la desviación estándar de esta distribución muestral. Repito, ¿qué es la distribución muestral? La distribución de probabilidad de todas las estimaciones posibles. Si ustedes pudieran sacar todas las muestras posibles, los valores generados con esas muestras van a tener una distribución. Esa distribución es la distribución muestral. Y generalmente se refiere a un estimador y un tamaño de muestra específicos. Y el error estándar es la desviación estándar de esa distribución. Dentro del tema de inferencia estadística es importante mencionar el teorema del límite central, sea y sub 1, y sub 2 hasta y sub n, variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas con media mu y variancia sigma cuadrado. Entonces vamos a decir que en el límite, cuando n tiende a infinito, la probabilidad de que y barra n menos mu entre sigma, entre raíz de n, de que menor a z, esa probabilidad tiene la forma o tiene la distribución de una distribución normal estándar. Por eso lo representamos con este phi. En otras palabras, la distribución de y barra sub n estandarizado es una distribución normal estándar. Con esto concluimos los conceptos básicos.